Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual se cuestionó la validez de un trámite administrativo que había sido previsto como procedimiento alternativo en razón de el recurrente fundar este cuestionamiento en la afectación de garantías constitucionales. La Corte entendió que esto su pronunciamiento sería prematuro porque, digamos, al tiempo del mismo, la instancia se encontraba en que dichas afectaciones eran, digamos, agravios futuros, ¿sí? Y no había una afectación real de las garantías constitucionales. Conforme también lo que estableció o lo que manifestó el procurador fiscal, la Corte ya tiene expresado que cuando hay un sometimiento sin reserva a la jurisdicción de entes internacionales, esto impide su cuestionamiento posterior en el sentido de su idoneidad y de privación de acceso a la justicia. Máxime que una vez que haya finalizado ese procedimiento alternativo, el actor puede acceder a la instancia judicial correspondiente para que se examine si ha sido vulnerada la garantía constitucional del debido proceso en dicho trámite. En tal sentido, por unanimidad fue desestimada la queja. Muy bien, ahora vamos a ir a una breve pausa y luego estaremos conversando sobre los derechos colectivos, los conflictos colectivos. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Te estamos esperando para que cumplas la misión que más te guste. Misiones, hacé la tuya. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con la participación especial del doctor Francisco Vichetto, que es abogado, profesor universitario y miembro del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de nuestra asociación. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por nuevamente la invitación, así que tengo que agradecer a Claudia, a las autoridades de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y a la gente acá del estudio que son tan amables y que siempre me atienden muy bien y que me tienen con mucho cuidado. Así que muchísimas gracias por estar nuevamente invitado a este prestigioso programa. Francisco, como para comenzar y ubicarnos en contexto, además de profesor universitario, ¿cuántos años en la justicia? 33 años, casi 34. Un poquito, ¿no? Un tiempito te pasaste ahí. Bastante, pero bueno. Con eso es un poquito del tema. Bueno, hoy vamos a tratar el conflicto colectivo. Vamos a explicarle a la gente de qué trata esto, porque realmente es muy interesante, ¿no? Hablar del concepto, hablar de, hubo un caso fundacional de las acciones
cuestiones justamente de clase, claro, y bueno, de defensa del medio ambiente, consumidores. Bueno, ya, y esto está también vinculado con la reforma, ¿no?, de 1994. Así que bueno. Tiene ingredientes muy interesantes. Sí. Primero, como buen profesor que sos, explícanos qué es un conflicto colectivo. Claro, pero antes de lo que está diciendo Claudia, como tengo el honor de que me invitaron a 2 programas y el tema de los procesos colectivos son bastante complejo el tema, bastante arduo para explicar, yo lo he decidido dividirlo en 2 facetas. La primera, que va a ser vista durante el programa de hoy, que trataremos de explicar quizás los lineamientos básicos de este proceso colectivo, y en la segunda oportunidad darle quizás un aspecto mucho ya más procesal con los matices que hemos ya aprendido o que vamos a tener presentes en el día de hoy de la fecha. De todas maneras, sí, totalmente de acuerdo, es muy difícil en un solo programa meter todo y que se entienda, ¿no? Exactamente. Y vamos a explicarle a la gente que son temas técnicos, pero nosotros hacemos un gran esfuerzo en el sentido que digamos, la audiencia es variada. Entonces tratamos de explicarlo con un lenguaje sencillo, como debe ser explicado el derecho a la sentencia. Como dice el presidente de la Corte. Claro. Que dice que hay que hablar con un lenguaje claro, concreto, conciso, sin olvidar, por supuesto, los tecnicismos, pero hay que hacerlo de la manera mejor clara posible. Sí, que a nosotros nos cuesta, vamos a decir verdad. Exactamente. Bueno, este tema de los procesos colectivos que vamos a explayarnos en el día de hoy, hay algo que es importante que quiero tener en cuenta antes de empezar con la explicación. Tenemos que tener 4 ejes fundamentales. El primero de ellos es la Constitución Nacional. Tenemos que tener en segundo lugar el Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Procesal Civil y Comercial también de la Nación, y el caso que aludió hace unos instantes Claudia, cuando dijo de la jurisprudencia que apareció con el caso Alavi, aunque hubo algunos precedentes que no eran los derechos colectivos, pero que lo vamos a ver en el transcurso de la charla del día de hoy. Lo que le quiero decir es que con Alavi la Corte ahí sentó por primera vez el reconocimiento de los derechos colectivos, que para nuestro país es muy reciente. Hay otros países, como en Brasil o en Estados Unidos, que ya está muy trillado. Entonces vamos a explicar de la manera más concreta y posible, como dijo Claudia, porque es una opinión mía personal. Se ha escrito mucho sobre los derechos colectivos, pero hay muy poco, digamos, en concreción de qué son los derechos colectivos y que están concatenados, ¿no es cierto?, con aquellos derechos que, si bien están también establecidos en la Constitución, que se establece, hay algo que es importante que podamos entender. Cuando yo generalmente hago, y lo he hecho acá y en todas las charlas o conferencias o lo que sea, siempre distinguí 4 institutos importantes, que eran la acción, la legitimación, la jurisprudencia y la competencia. Acá, en el día de hoy, hay 2 institutos que vamos a charlarlo, especialmente el segundo, que es muy importante. Pero primero quiero decir, ¿qué es la acción? Nosotros sabemos que acción tenemos todos, lo que no tenemos es legitimación. Es decir, porque el bebé o el feto, el menor de edad, todos aquellos tienen acción. Que se lo explico en 3 palabras. Quiere decir, ¿quién tiene derecho al reclamo? Claro, exactamente. Pero claro, que se da la otra, digamos, concatenación, que tienen que estar legitimados de alguna manera. Claro. Que es ya lo vamos a ver, es un instituto muy difícil ese de la legitimación, no es tan sencillo. Pero además podés quedar fuera por falta de legitimación. Claro, pero bueno, por eso. Y la diferencia que hay con cuando se plantean como excepción la falta de personería o de representatividad, que vamos a ver que hay una pequeña diferencia entre un instituto y el otro. Pero ¿qué es la acción? Nosotros decimos que la acción, van a encontrar muchísimos conceptos, profesores, autores, lo que ustedes quieran, que han escrito. Pero en 3 palabras, para no olvidarse nunca más. Es un derecho subjetivo constitucional. Derecho subjetivo constitucional. Pero con esto de los derechos colectivos, podemos decir
que es un derecho colectivo también constitucional, porque no es solamente la persona, el individuo, sino que también puede ser una colectividad o lo que sea, una asociación, lo que sea, ¿no es cierto? A veces hay barrios que sufren determinadas contaminaciones y el derecho es colectivo porque afecta a todo ese grupo masivo. Pero bueno, una vez que tenemos definido la acción y después pasamos a ver lo de la legitimación que repasamos, decimos que el proceso colectivo es aquel que tiene pluralidad de sujetos, es decir, muchos sujetos, en el marco activo o pasivo. Marco activo me refiero a la parte actora, pasivo me refiero al demandado, ¿no es cierto? Que tiene una pretensión que está referida al aspecto común de intereses individuales, homogéneos, o bienes colectivos, y una sentencia que tiene efectos expansivos. Perdón, entonces ahí tenemos una diferenciación, claro, ¿no?, de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes que son de dominio público, en los casos, por ejemplo, del medio ambiente. Claro. Y en otros casos que tenemos de intereses individuales homogéneos. O bienes colectivos. Puede ser, por ejemplo, las demandas en los casos de planes de ahorro. Pues claro. Podría ser, claro, ¿no? Vamos, que ahí yo lo voy a ver después, pero vos claro, ahí pretendés que hay digamos una causa particular, pero como la sentencia es expansiva, sí, a todos aquellos que tienen esa misma dificultad pueden accionar para que se les reconozca ese perjuicio que han tenido. Aunque los montos que se demanden sean diferentes. Sean diferentes, no importa, Eso pero es por eso es masivo, por eso la extensión es masiva, ¿no es cierto? Y por eso es importante cuando les dije, que ya vamos a llegar, lo vamos a explicar cuando se vea el caso de Alavi, ¿no es cierto? Que es erga omnes, o sea, que se establece claro, que para todos de alguna manera. Bien. Y nosotros tenemos así brevemente conceptuado qué son los derechos colectivos. Pero ¿cuál es el contenido que tienen los derechos colectivos? Es que si nosotros empezamos a analizar, digamos, exegéticamente este tema de los procesos colectivos o derechos colectivos, es que en un primer momento, aparece, mejor dicho, un primer elemento de calificación de la existencia del conflicto, de un conflicto sobre un abanico de intereses individuales homogéneos o bien colectivos, es decir, que un derecho individual origina un proceso individual. Ahora bien, cuando hay un conflicto sobre una pluralidad de derechos que están afectados, entonces ya sea por una causa legal o sea por una causa fáctica común, es colectivo. Entonces, a ver, digamos, para hacer los dos universos, por un lado tendríamos los derechos individuales y por el otro lado tenemos los derechos de incidencia colectiva. Que afectan a más de un sujeto. Claro, más de un sujeto. ¿No? Por eso tiene efectos erga omnes. Claro, y me adelanto también un poco, que lo vamos a ver en su momento, el caso, por ejemplo, de Enmejian contra Sofovich, porque Enmejian... ¿Cuál era el punto de conflicto? El punto del conflicto era que habían agraviado a la Virgen María y él decía que todos los católicos de alguna manera se sentían afectados. Él lo inició individualmente, ¿no es cierto? Sí. Que después veremos que la Corte le dio lugar a esa solicitud basándose en el Pacto San José de Costa Rica, porque consideró que el pacto era operativo, que no necesitaba de una... del acto complejo federal. Claro, no era programático y que no era operativo, no era programático, que no necesitaba de ninguna, digamos, de alguna ley, como pasó en el caso anterior, años anteriores, que fue contra Neusta. Ah, claro, o sea, sí del acto, claro, o sea, sí del acto complejo federal, por supuesto, claro, sino que no exigió una reglamentación, sino que era operativo para hacer. Era operativo directamente, ahí está, ¿no es cierto? Y como muchos de ustedes se preguntarán y estarán escuchando el programa, dirán, bueno, la mayoría ahora ya se consideran dentro del ámbito constitucional, los tratados, que son operativos, salvo algunas cuestiones que podían ser programáticos, pero se supone que ya todo es operativo de alguna forma. Sí, qué importante esto también para recordar respecto de los tratados, que bueno, que tienen esta instancia, la primera que negocia y suscribe el presidente, aprueba el Congreso y ratifica el presidente, claro, para que tenga ese carácter de supralegalidad, claro, que y no que ya estaría, digamos,
digamos, y algunos son, para, como decía en este caso, sí, Operativo, o sea, no programáticos, que son aquellos que necesitan de una ley, ¿no es cierto? De una ley que reglamente. Que reglamente de alguna manera estos derechos, ¿no es cierto? Claro. Por eso también, ya que estoy, aprovecho, y es importante para que todos tengamos presente, además de estos artículos constitucionales, también el artículo 28 de la Constitución, que establece el principio de razonabilidad. También es un artículo muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, son de mis predilectos todos, pero el 28 es fundamental. Y después, bueno, con el 75, que se incorporó después de la reforma, inciso 22 y otros incisos que también hacen a esta materia específicamente. Sí, además, siendo en materia de derechos humanos, claro. Tenemos entonces... Claro. Y hablando de derechos humanos, ya que estoy, aprovecho para saludar a todos los colegas, que hoy es el Día Internacional del Abogado. Sale grabado, así, ¿no digamos, el 3 de febrero, claro, es el Día Internacional. El Día Internacional del Abogado, y haciendo hincapié fundamentalmente en los derechos humanos. Bueno, entonces, nosotros habíamos quedado que decíamos que es colectivo, sí, pero también lo es cuando se refiere a un bien de incidencia colectiva. Entonces, en este orden de ideas o en esta línea de pensamiento que venimos desarrollando, podemos decir que este conflicto presenta un reflejo procesal en dos aspectos. El primero es que hay pluralidad de sujetos en el marco activo o pasivo. Cuando digo marco activo y pasivo, recordemos, me refiero al actor y al demandado, ¿no es cierto? En los derechos individuales homogéneos hay pluralidad de sujetos y puede ser que haya también pluralidad de partes o bien una sola que represente a todos los sujetos involucrados, como por ejemplo que se da en el caso de un proceso de daños masivos causados a muchos damnificados. Caso típico, medio ambiente, consumo también. Claro, entonces puede demandar que uno solo de los afectados demuestre que hay causa común y la sentencia tiene efectos expansivos, esto es lo importante. O puede ocurrir que demanden 10 afectados en un determinado proceso y 10 en otro. El conflicto siempre va a tener muchos sujetos, miles de sujetos. El proceso puede tener una parte o 10 según sea el caso que se trate. Perdón, por ejemplo, podría ser en el caso de varios clientes de un banco que se les hace un cargo que no corresponde. Claro. ¿No? Entonces ahí, si bien esa persona, ese sujeto es el que demanda, cuando se dicte o llegue la resolución final, como tiene efecto expansivo, pueden los otros también acogerse a ese beneficio para poder lograr de alguna manera ese perjuicio que habrían sufrido. Y también podría representarlos una asociación de consumidores. O una asociación, sí, por supuesto. Y esto es importante porque a veces las personas no reclaman por el costo que tiene, digamos, contratar un abogado, bueno, el dispendio de tiempo y todo lo más, y bueno, y allí podrían entonces ser representados. Más allá de que, bueno, hay distintos entidades en los cuales uno puede tener el servicio jurídico gratuito, etcétera, etcétera, pero recuerden que todos tienen acceso a la justicia, lo ha repetido muchas veces la Corte. Sí, pero no, igualmente a veces hay reticulación, yo me voy a meter en eso, se hace muy difícil. Claro. Pero una agrupación que puede actuar, y eso es importante. Fíjense, ya que Claudia trajo el tema, pero quizás no es específico de la charla. Yo siempre complicando las cuando fue el tema, por ejemplo, de la contaminación del riachuelo, se escuchó como amicus curiae, como amigos del tribunal, algunas organizaciones como Greenpeace, etcétera, que no eran parte directa, pero sí se los tuvo como amigos del tribunal y escucharon esa opinión. Y estas cuestiones son importantes para que uno lo tengamos en cuenta, lo podamos difundir y que la gente, bueno, pueda ver. Yo creo que, por ejemplo, tendría que haber más publicidad, ¿no es cierto?, en todo este tipo de acontecimientos, porque, bueno, por ahí lo conocemos los que estamos en el métier de todo el día, pero el resto de la población desconoce un montón de cosas. Bueno, para eso humildemente está este programa también, para hacer conocer temas que a veces están como muy sesgados a la comunidad jurídica y no, tienen que ser conocidos por toda la comunidad. Y si no, fíjense en que el artículo 43 de la Constitución Nacional, en el segundo párrafo, habla precisamente de los amparos colectivos, es decir, de poder llegar
para ese grupo que se encuentra por ahí limitado o que no sabe cómo poder llegar a acceder a lograr un determinado beneficio. Y es importante resaltar que en el caso de los bienes colectivos no hay derechos sustantivos sobre el bien, pero hay pluralidad de sujetos que ostentan que la legitimación o que su legitimación, acuérdense que lo dije al principio, y también la legitimación hasta hoy en día es muy compleja de explicar, pero con 3 o 4 palabras, siguiendo al doctor Roland Arazi, él dijo que la legitimación, para que la podamos entender, es la condición necesaria para ejercer la acción. ¿Se acuerdan que dijimos que la acción la teníamos todos, pero no estábamos legitimados? Acá dice que la legitimación es la condición necesaria para poder ejercer esa acción. Cuando hablamos de legitimación, estamos hablando de, digamos, la suficiente representatividad que del tiene sector. Que tener, exactamente. Sí, que aquí sucedió, ¿te acordás? Por el decreto de necesidad de urgencia en el caso de los derechos de los trabajadores, quienes tenían legitimación, quienes no tenían legitimación, quienes representaban al sector de los trabajadores. Bueno, es un tema, ¿eh? Es un tema. Y además, esto de la legitimación está muy relacionado con los derechos transindividuales. Por lo tanto, en un proceso, puede haber una parte que los represente a todos, ¿no es cierto? O varias partes que representen a diferentes grupos. Como ser, por ejemplo, como dije antes, la contaminación del río. Afecta el bien colectivo. Y puede haber un proceso iniciado por el defensor. Ustedes recuerden que en la Constitución, ya después lo mencionaré, en el artículo 86, después de la reforma constitucional, apareció una figura que es la defensor del pueblo. Que ahora no tenemos defensor del pueblo, está la Defensoría General del Pueblo de la Nación, que tiene tanto legitimación activa como pasiva. Es decir, legitimación me refiero activa y pasiva desde el punto de vista procesal, que eso es muy importante, ¿no es cierto? O puede Vamos ser... a hacer mención que el último defensor fue el doctor Eduardo Mondino. En el 2009. Desde allí que no tenemos, hemos tenido en un programa anterior al doctor Alejandro Anató, que está a cargo. Sí, justamente de de la gestión de los conflictos públicos, ¿no? De la Defensoría General de la Nación. Porque esto existe, el conflicto público, claro, el conflicto colectivo. Y es importante. Y Claudia mencionó al doctor Mondino, pero hemos tenido muy buenos defensores del pueblo. Sí, se fue Jorge Mayorano, en su momento, o sea, que realmente que es el defensor del pueblo, el que está al lado de aquel individuo que lo trata de acompañarlo en alguna... Bueno, es muy importante la figura de esta... Sí, realmente es una carencia muy grande que tenemos en este momento. Claro, en octubre se hicieron las postulaciones, pero claro, es un procedimiento complejo en el sentido que se necesitan las 2/3 partes de ambas cámaras para... Ojalá que lo podamos lograr y que lo tengamos, porque es una figura ausente que, y es constitucional además. Claro. Y es un órgano independiente. Esa es otra cuestión importante. Claro. Entonces puede actuar, ¿no es cierto?, como yo dije antes, tanto legitimación activa como pasiva de alguna manera. Así es. Tengamos en cuenta, vamos cerrando ya, que tenemos menos de 3 minutos. Bueno, digo, para que no nos quedemos... Esto es digamos, ese primer elemento. Sí. Y siguiendo con esta línea o razonamiento, aparece en escena un segundo elemento de calificación que está dado por los efectos expansivos de la sentencia, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, los efectos expansivos de la sentencia cuando se resuelve, que exceden a los actores del proceso. El ejemplo fue el que dio Claudia antes cuando dijo que alguien reclama ante un banco por determinados pagos que le descuentan, exceden entonces al grupo, es decir, que todos quedan comprendidos de alguna forma, ¿no es cierto?, con esa, digamos, técnica que se dice para todos. Sí, vamos a hacer la salvedad que también hay un derecho a no ser representado, que lo vamos a hablar en la segunda parte, porque también lo hay. Sí, ¿no? Sí. Que no quiere ser representado. Por eso, este tema de los derechos colectivos también lleva el nombre de acciones de clases, claro, ¿no es cierto? Porque es muy abarcativo, no es solamente ese grupo
que reducido, sino que es beneficio para todos. Que, vuelvo a reiterar, yo me acuerdo que estaba en mi tribunal y hubo una causa en el cual se demandaba, había un grupo de actores, en ese momento no estaba ni se hablaba acá en la Argentina de los derechos colectivos ni de acciones, que se inició con un proceso ordinario alrededor de 760 actores, porque era todo un barrio que demandaba a un supermercado y a una marca de productos alimenticios. Claro, en ese momento, hoy, 2026, sería un proceso colectivo. Ese era individual que todavía no estaba presente. Imagínense, era un caso terrible por 760 actores que había, que se habían presentado contra estos demandados, y entonces el proceso, el juez me acuerdo que lo había trazado y había audiencias que llevaban 2 años aproximadamente. Bien, ya tenemos que cerrar. Bueno, Francisco, y seguimos con la segunda etapa. Sí, los títulos para la segunda parte serían, y ya cerramos. La segunda parte de esto mismo, de los conflictos. Terminar, redondear esto que estoy dando y empezar a hablar de ese tema de la legitimación, cómo está tan ligado con los procesos colectivos. El tema de legislación, para después cerrar con una evolución también de la jurisprudencia, cómo fue avanzando la jurisprudencia con respecto a estos temas. Muy bien, estamos por terminado entonces este programa, agradeciéndote tu valiosa presencia en el mismo. Y bueno, nos despedimos entonces para el próximo programa, donde trataremos la segunda parte. Bueno, perfecto. Muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Metro.